La juventud de Luis XV. Hoy hablaremos de los primeros tiempos del matrimonio de Luis XV, un verdadero degenerado en su momento, pero que en su juventud era un señor más bien tímido. Así que nos ubicamos el 5 de septiembre de 1725 en Francia. Está el rey Luis XV, el bien amado, ¿no? Ya se ha casado con la polaquita María Leszczyńska, María, que era hija de un tipo, Stanislao Leszczyńska, que había sido rey de Polonia, pero que lo habían destronado. Y vivía entonces en Francia, más bien pobre, pero pobre y todo, María era princesa, así que era interesante casarse con ella. Durante 3 meses después del casorio, Luis XV y su esposa, la polaquita, vivieron en Fontainebleau en plena luna de miel. El rey parece que iba todas las noches al departamento de la reina, donde pasaba escandalosas madrugadas, que llenaban de admiración y de estupor a las damas de honor y a los pajes que espiaban por los tapices, ¿no? Algunas muchachas parece que, ante los rumores de las actuaciones reales, trataban de seducir a Luis XV, pero el soberano, que amaba mucho a su esposa, se mostraba indiferente. Y esta frialdad molestaba a la corte porque era inconcebible que un rey de Francia no tuviera amantes. Algunos se esforzaban por empujar al rey hacia ciertas muchachas, hacia ciertas pupilas viciosas, dice el cronista, ¿no? Una pupila viciosa es... La pupila viciosa es un lindo título para una revista de fotografía, por ejemplo, de fotografía pornográfica. Salió el número 7 de la pupila viciosa, con fotos de Rolón juntando monedas de 5 centavos. Se agota. Sí. Cómprela porque se agota. Sí. Rolón se agota de estar agachado. Cuando junta 45 guitas, sí, está ya cansadísimo. Se acalambra. Bueno, pero estas empresas, me refiero a la de empujar a Luis hacia ciertas muchachas, fracasaban, porque cuando alguien llamaba la atención del rey hacia alguna chica, Luis miraba con desprecio y aseguraba que la reina era más hermosa. Y hay que decir que también María, la polaquita, estaba muy enamorada de su marido, así que esta era en aquel entonces una historia maravillosa. En la corte vivían 2 personajes que eran de temer: el duque de Borbón, el primer ministro, y la amante del duque de Borbón, la señora de Prie. Como Luis y María, el rey y la reina, eran muy jóvenes, aquellos 2 personajes, el ministro, duque de Borbón y su amante, dominaban Francia. El primer ministro siempre ha tenido en Francia, cuando los reyes eran jóvenes, mucha influencia, incluso a veces cuando los reyes eran perezosos, como el caso de Luis XIII, ¿no? Está Richelieu, ¿no? El caso es que el duque de Borbón y su amante se enriquecían de la manera más inescrupulosa. Traficaban, por ejemplo, con el trigo. Hacían disminuir el valor legal de la moneda para favorecer a Londres. Y recibían dinero de Londres para por favorecer a la política inglesa más que a la francesa. El duque de Borbón, que era bisnieto del príncipe Condé, era también desagradable de aspecto. Era tuerto, un poco jorobado y malvado. Malvado no forma parte de su aspecto, me parece. La verdad que no. Los animales se dividen. Sí, pero... Está mezclado, ¿no? Sí. No tiene, no. El ser malvado es una virtud o una desgracia que no tiene que ver con el aspecto, digamos. O quizás sí. Es inevitable que la malevolencia se encarne de algún modo. Así como se encarna la estupidez. Un imbécil suele tener cara de imbécil. Bueno, no sé. El caso es que en diciembre de 1725 la corte salió de Fontainebleau y fue a pasar el invierno a Versalles. Ahí la señora de Prie aprovechó esa ocasión para tratar de influir sobre la reina María, la polaquita. Quería servirse de la reina para aumentar su peso en el reino y para permitir a su amante, el primer ministro, traficar con mayores beneficios. Parece que aquel año el duque y su amante dejaron hambrientos a todos los franceses. En la Île-de-France el verano había sido lluvioso. La Île-de-France es el departamento que rodea París, ¿no?
y el trigo escaseaba. No había trigo. En lugar de traer trigo de otras regiones, el duque y su amante enviaban los granos a Inglaterra y había hambre en París y sus alrededores. Cuando las panaderías, como esta en donde estamos hoy transmitiendo, estuvieron vacías y el precio de la harina se triplicó, lanzaron al mercado el trigo que ellos tenían guardado y se ganaron en su estupidez 9 millones de libras. La reina, mientras tanto, María, sin conocer las intrigas, le brindaba a esta pareja de desalmados todo su apoyo. Pero vivía en la corte otro personaje también ambicioso, que conocía las estratagemas del ministro y su amante, ¿no? Se trataba del cardenal de Fleury. El cardenal era maestro del rey, había sido el preceptor del reinaldo, ¿no? Fleury era un hombre inteligente, íntegro, dotado de un sentido político muy fino. No era un libertino, bueno, era cardenal, pero algunos cardenales eran libertinos. Era un hombre de costumbres austeras, con decirles que tenía una sola amante. Desgraciadamente, el sistema educativo que había empleado con el rey dejaba mucho que desear. Lo único que le había enseñado era a jugar a los naipes. Se pasaba enseñándole toda clase de escolazos, trucos de magia, manejo de las cartas. Bueno, de vez en cuando, por ahí le enseñaba un poco de religión y otro poco de ortografía. Pero el caso es que el joven soberano creció en una ignorancia asombrosa. Como solemos decir, algunas cosas las ignoraba, otras no las sabía, y había algunas que ni siquiera sospechaba. En la primavera de 1725, el duque de Borbón y su amada, o sea, el ministro y esta mujer, la Madame de Prie, decidieron desembarazarse del cardenal Fleury. Les molestaba su presencia junto al rey, no era un peligro constante. Pero le falló. Lo que hicieron ellos fue esto: le dijeron a María, la polaquita, recuérdese que ellos tenían medio ahí, influían sobre ella. Le dijeron: che, ¿sabés qué me contaron? Que este cardenal Fleury tiene muchos vicios, le decían, los vicios que tenía el tipo. Tiene el otro, qué sé yo. Y dice: ¿por qué no le contás al rey? Dice: vas a ver, qué sé yo. Y el cardenal Fleury la atajó a la polaquita justo cuando la polaquita iba a contarle al rey. Y la conversó. Le dijo: no, qué sé yo, qué vicio, qué tengo. Y peor, le contó las intrigas del primer ministro y su amante, el asunto del trigo, y qué sé yo. Y la reina se hizo partidaria de Fleury. Y empezó a influir sobre el rey al revés. Así que la corte, toda la corte empezó a mirar mal al primer ministro, se hicieron amigos de Fleury, y finalmente el rey desterró a la señora de Prie y a su amante a Normandía. Bueno, los echaron. Ella se suicidó después, no importa. Hay otros que la cuentan distinta, tiene su gracia también esto, me parece recordar. Fleury empezó a influir sobre María, pero María no podía influir sobre el rey. El rey seguía siendo amigo del primer ministro, el de Borbón y de la otra. Entonces Fleury le dijo: María, dice, no te acuestes con el rey hasta tanto él no acepte nuestros consejos acerca de Fleury y acerca de Borbón. Y ella estuvo ahí sin acostarse con él no sé cuántos días. Hasta que un día le preguntaron por qué y qué sé yo. Pero eso son mentiras, no puede ser. Digo yo, o no. Bueno, no tiene mucha importancia. Digo, cómo a veces la política de un Estado tiene que ver con la negativa de una mujer a cumplir con el débito conyugal. Bueno, está bien. Entonces, lo que hizo Luis XV fue nombrarlo a Fleury primer ministro. Este era un hombre honesto, qué sé yo, pero también era muy ambicioso. Y dijo: mire, rey, ya que estoy yo de primer ministro, ahora quédese tranquilo, voy a gobernar yo. Usted dedíquese a otra cosa. Dedíquese a su mujer, por ejemplo. Y eso hizo el rey. Tuvo con María mellizas en 1727, una hija en 1728, el delfín en 1729, el duque de Anjou en 1730,
Madame Adelaida en 1732, Madame Victoria en 1733, Madame Sofía en 1734, Teresa Felicidad en 1736 y Luisa María en 1737. Ajá. Como se ve, Luis continuaba profundamente enamorado de María. Sí. Menos del 31, que se deben haber peleado. Y no le era infiel. Hasta que un día, en una cena, estaba lleno de minitas siempre, ¿no? El tipo tomó una copa, brindó y se brindó por una bella desconocida, dijo el rey, ¿no? No dijo por quién. Bebió, tiró la copa, la rompió, todas esas cosas. Sí. ¿Quién es? Y era una joven encantadora que tenía aspecto sensual, dice el cronista acá, aspecto sensual y tobillos prometedores. Tobillos prometedores. ¿De qué manera puede prometer un tobillo? Es cosa que no sé, pero a poco que uno se ponga a pensar, descubrirá que un tobillo promete una pantorrilla, la pantorrilla promete una rodilla, la rodilla promete muslos, Sí, la tibia, y bueno, si uno sigue las promesas hasta el final, bien claro se ve lo que prometían los tobillos de aquella desconocida. que se cumplan. Según los análisis históricos, no sé por qué análisis, pero acá dice algo así, ¿no? La muchacha era juguetona, divertida y conocedora del arte de la voluptuosidad, sin exagerarlo en el mano a mano. No sé lo que significará el mano a mano, más allá que es un bonito tango de Celedonio Flores. Esta chica, esta desconocida, se llamaba Luisa Julia de Melly y era la hija mayor del barón de Nesle. Era una jovencita que tenía 22 años y el barón de Nesle creo que tenía 5 hijas. Bien. En realidad le había llevado a esa cena al cardenal Fleury y no lo había hecho de forma inocente, porque había razones de Estado que lo llevaron al cardenal a postular a esa chica. Sabiendo que Luis XV tomaría en algún momento un amante, más tarde o más temprano, prefirió acelerar el asunto y meter en la cama real a una mujer incapaz de ponerlo en peligro a él y a sus manejos en la corte. Además, se esperaba que la muchacha ocupase todo el tiempo libre del rey para poder continuar él mismo como primer ministro, dominando los asuntos públicos de Francia. Parece que Luis XV era en su juventud muy tímido, como hemos dicho. Cuando se gestó el primer encuentro con esta chica, el rey la saludó con la cabeza así, se sentó y no dijo una palabra. Y al rato se fue completamente sonrojado a sus aposentos. El segundo encuentro fue casi burlesco. Luis Amélie lo esperaba en un cuarto contiguo y Luis permaneció en su sillón sin moverse durante 4 horas, no iba. También estaba en la pieza del lado y no, el tipo no iba. Entonces el ayudante, Bachelard se escribe, se acercó al rey, lo tomó por las axilas y lo condujo hasta la puerta de la habitación de la mina. La verdad que lo ayudó bastante. Golpeó la puerta, no con el pie probablemente, porque si lo tenía tomado de las axilas, no se ve cómo el Bachelier iba a golpear la puerta. Bueno, y cuando Luis apareció, los presentó, primero lo habrá soltado al rey, yo qué sé. Bueno, en pocos minutos se hicieron amantes. Las relaciones fueron secretas durante 3 años, secretas. Pero una noche, mientras el Bachelier guiaba a la Amélie a los aposentos del rey, a ella se le cayó el velo con que se cubría la cara, la vieron y ya se enteró todo el mundo. Enteró todo el mundo y se enteró también la reina, ¿no? Y la pena de María Lechinska fue inmensa. El rey pidió perdón, suplicó, pero no hubo respuesta. Siguió suplicando y al cabo de un tiempo ya no suplicó más. La reina en ese momento estaba embarazada, ¿no? Y esperaba que el nacimiento la reconciliara con su marido, pero no hubo caso. No hubo caso porque el rey se enojó en aquella noche de súplicas. Ajá. Se enojó y dijo, es la última vez que suplico. Y se fue. Después de haber nacido su hija, le preguntaron, bueno, y si viene otra hija, ¿cómo se llamará? María VII, por el número que tenía, ¿no? Y él dijo, no, se llamará María Última.
fuerte, Sí, se había enojado. Y no, por largo tiempo no. Bueno, mientras tanto, el amigo Fleury ejercía una autoridad implacable, ¿no? Bueno, pero a Luis no le fue muy bien después con su nueva amante, la señora de Melly, ¿no? Y entonces sucedió lo que a veces sucede con las amantes de los reyes de Francia. La mira que ve que su influencia decae, empezó a organizarle unas simpáticas orgías a Luis. Unas orgías, ahí, bueno, era un poco sonsa las orgías. Bueno, la medida de Luis, que había que ayudarlo mucho, ¿no? Claro, entonces iban todos ahí, y las damas se desnudaban y los señores le demostraban su estimación. Es decir, no había un crecimiento a través de juegos, de circunstancias, de acercamientos. No. Así no. Pero lo que pasa es que se lo organizaban porque Luis era muy elemental en eso, ¿no? Y entonces, al menos en esa época de su vida, después no, le juro. Pero bueno, esas eran las orgías que le organizaban a Luis XV. Pero la señora de Melly fue en decadencia, el rey la trataba mal, le regalaba cosas baratas. La mina era la amante del rey, andaba toda hecha una crota, con la ropa remendada. Sí, me imagino que se le quejaría: che, Luis, ¿soy la amante del rey o qué soy? Que ando acá fachuda con los ruleros y bueno. El rey no le concedía ni la más elemental galantería. La trataba como si fuera su marido realmente. En 1737, el rey Luis, que no perdía una sola oportunidad, ya ahí le había empezado a gustar, ¿no? Sí, le tomó el gustito. Se contagió la viruela por encontrarse con la hija de un carnicero. Bueno, lo curaron con emplasto de pepinillo y fricciones con babosas trituradas. ¡Qué rico! A finales de 1738, un poco ingenuamente, el amante del rey, la señora de Melly, llamó a la corte a su hermana, Paulina Felicidad, que era 10 años menor que ella. Craso error. Luis XV la enamoró, se hicieron amantes, un día de carnaval, ¿no? Luis apareció junto a la mina vestido de murciélago y ella de pastora. Y pastora de murciélagos. En 1741, Luis tuvo un hijo con Paulina, que tomó el nombre de Conde de Lic. Bueno, pero se murió la Paulina, se le agarró una fiebre, qué sé yo, y se murió. Entonces, el rey, que ya había conjeturado que estas hermanas, recuérdense que creo que eran 5, ¿no? Las hijas del señor de Nesle, le pareció que las hermanas tenían sido su encanto, y buscó a la tercera hermana. Que era la duquesa de Lauraguais, así se llamaba. Y bueno, se hizo amante de ella. Se hizo amante de ella hasta que se cansó. Ella se cansó. Y la primera, la primera señora de Melly quiso retomar sus privilegios, qué sé yo, pero no pudo, trató de meterse mucho en política para hacerse lo importante, para atraer al rey, se hizo la que se ocupaba de asuntos políticos, le tendieron una cama a sus enemigos y el rey la desterró, entró a un convento, y bueno, no importa. Entonces el rey se puso con la cuarta hija, que era, estaba casada ya con un marqués, el marqués de Flavacourt, y estaba todo fenómeno hasta que el marido medio se enteró y le dijo a la mujer, era muy celoso el marido, el señor Flavacourt. Dijo: mira, si seguís andando con el rey te voy a romper la cabeza. Y como el tipo parece que era medio loco, sí, no sé si lo entendiste, la mina se escapó. Y entonces el rey entró con la quinta, la última hermanita de las hijas de Nesle, que era la viuda del marqués de la Tournelle, y que fue posteriormente una de las más famosas amantes de Luis XV, la señora Chateauroux. Pero eso ya lo contaremos otro día, ¿no?
Estas son las historias de la juventud de Luis XV. En general nosotros conocemos y hemos hablado de las historias de madurez y aún de sus últimos días, ¿no? La Pompadour, qué sé yo. Pero esta es la de la Polaquita, la de la señora Melí y sus 4 hermanas. Son historias de juventud. Después el tipo ya se hizo un verdadero degenerado, ¿no? ¿Qué es lo que hace más daño? ¿Un inexperto o un libertino? No lo sabemos. No lo sabemos. No lo sabemos. ¿Y a quién dedicar esto, Rolón? Bueno, sí. Si usted me permite, Alejandro, ya que hemos hablado de la malevolencia encarnada, de la posibilidad de que se note la malevolencia en algo, me permito dedicarle a Oscar Wilde, que pensara en el retrato de Dorian Gray, digamos, algo muy Claro. fuerte y atinado al respecto, ¿no? Para que la malevolencia pasara por encima del sujeto y tomara como víctima a su retrato. Exactamente, y se notaba mucho, ¿eh? Y en otro... El signo afectado y la cosa indemne. Y otro dedicando a Luis, no en general, sino por esta actitud que tuvo, sabiendo que la dignidad le pone un límite al pedido y que uno tiene que saber cuándo dice yo no suplico más. ¿Sí? Está muy bien. A todos los que han suplicado por última vez. Está muy bien. Está muy bien. Bueno. Ojo, siempre y cuando la última vez no haya sido la primera. No, un poco hay que insistir. Un poco hay que insistir, puede ser. Sí, un que te cuesta. Un asunto de amor, pero la gente que suplica poco está bien. Pero no solo por dignidad, Rolón, sino por preservación de aquel ante quien se suplica. Sí, correcto. Porque no debe ser muy grato recibir una súplica por hora. Te tiene un amante, la deja o algo, y la mira, a la hora de haberla dejado usted o de haberle dicho que usted no la amaba o lo que sea, lo llama la tipa y dice, habla el amante que dejaste hace una hora. Reconsidera tu actitud, oh Rolón, te lo suplico. No, le dice usted, no, y le corta. Mirá. A la otra hora, ring, ¿quién es? ¿Quién es? Sí, el amante despechada, ¿viste? Ajá. Reconsidera tu actitud, oh Rolón, te lo suplico. No, dice, No. ring, la amante despechada. Va. Pero usted no debe decir basta, y la que debe decir basta es ella. Seguro. Qué sé yo, tiene que decir, bueno, mirá, no te lo suplico más. Bueno, ya es hora, decía vos, me llamaste 715 veces. Estoy en el consultorio. A mí me cae simpático el cardenal Fleury, a pesar de que no le dio una buena educación al rey, por lo menos trabajaba por el bienestar de Francia, no como los otros dos atorrantes. Bueno, me pareció tierno e irresponsable que un hombre encargado de la educación de un niño le enseñara a jugar a las cartas y a hacer truco con los naipes y barajar y todo eso, ¿no? Me hace acordar, cierto modo, la educación que me impartió mi abuelo, ¿no? Mis tías me enseñaron a leer muy precozmente, mi madre trataba de inculcarme el gusto por algunas cosas de la inteligencia y del espíritu, pero mi abuelo me enseñaba las palabras todo el tiempo. Todo el tiempo me enseñaba cómo jorobar a los demás. Me enseñaba cuentos puercos y versos terminados en obscenidades. Y se moría de risa por el escándalo general. Era un hombre al que le gustaba escandalizar antes que ninguna otra cosa. Así que se parecía a Fleury. ¿Con qué tango podríamos amueblar estas historias de un rey tímido? Rey tímido, pero se cargó a 5 hermanas una tras la otra, ¿eh? Sí. Bueno, avíseme si viene uno así de tímido, ¿eh? ¿Qué opina usted, Rolón, como psicoanalista, acerca de la insistencia en una estirpe a la hora del comercio carnal? Sí, mire, si la estirpe es bella, es una hermosa perversión. Pero se da el caso del tipo que anda primero con una, después con otra y así. ¿Pero me gusta en serio? A lo largo. ¿Hermanas? ¿Tiene que ser hermanas? Puede. Sí, se da. Bueno, se da. Sí. Hemos elegido un vals que nos gusta mucho,
el vals no nos veremos más, cuyo título alude evidentemente a la despedida del rey a Madame de Melly, una vez que la descubrieron con cartas comprometedoras que sus enemigos habían puesto en el bolsillo de la dama, ¿no? El rey le habrá dicho, no nos veremos más. Y no la vio más. De todos modos, esto es para reemplazar a otro disco que teníamos y que se ha roto. El disco que teníamos previsto, que hacía mención a la juventud de Luis, se rompió. Entonces, teníamos no nos veremos más, y buscamos ¿qué conexión hay entre no nos veremos más y esta charla? Bueno, el momento en que Luis despidió a Madame de Melly. Nómbreme un tango cualquiera. Otro. Ninguna. ¿No? ¿Quiere ninguna usted? Ninguna, en alusión a la cantidad de amantes que tenía Luis XV durante los primeros 3 años de su matrimonio. Cuando le preguntaban, ¿cuántos amantes tiene el rey? ¿Cuántas amantes tiene el rey? Ninguna, decían los cortesanos, que como hemos dicho estaban un poco preocupados. Me gusta este ejercicio. Pero lamentablemente no tenemos el tango ninguna. El día que me quieras. El día que me quieras, bueno, fue lo que le dijo a la cuarta hermana, el rey, pero ella le dijo, el día que me quieras no será nunca porque mi marido es muy celoso, se lo han contado. Está bien. Pero no tenemos tampoco el día que me quieras, así que escucharemos al trío argentino y Justa Fugasó y de Mare en este bello vals que se llama No nos veremos más. Permiso.